Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un 13 de octubre del 2021, a 45 días de las elecciones generales, las entonces candidata de Libertad y Refundación, Xiomara Castro, junto al líder del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, firmaron un acuerdo en el que ambos formarían una alianza con el objetivo de derrotar a su oposición, escenario que se consolidó con la victoria de la ahora presidenta de la República, que encabezó una coalición, entre ellos el Partido Innovación y Unidad, así como el movimiento Honduras Humana. Ganado el proceso electoral, la alianza se preparó para tomar las riendas del país, aunque para ello tuvieron que pasar por una etapa en la que de acuerdo pudo más el partido oficialista, el cual terminó sufriendo una incisión, según lo reconoció su coordinador, quien asegura que la palabra del PSH tomará la presidenta del legislativo, que se cumplió. Sin embargo, la unión entre Libre y el PSH habría llegado a su fin, ya que los dos representantes de esos institutos políticos así lo han manifestado. Por una parte, el designado presidencial Salvador Nasralla desde hace varias semanas comenzó a través de sus redes sociales y en entrevistas a criticar las acciones de la actual administración, y en diversas ocasiones incluso lo llevó a tener fuertes encontronazos con los demás funcionarios del Poder Popular, y su principal queja es la que no le permiten formar parte de algunas decisiones trascendentales. En una entrevista, Nasralla mencionó que en lo que va de la actual administración no lo han tomado en cuenta para alguna decisión, y sostiene que no ha podido comunicarse con el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya, y que tampoco lo dejan reunirse con la presidenta de la República, Xiomara Castro. Asimismo, manifiesta que el pueblo votó para que la fórmula presidencial tomara la decisión juntos. Sin embargo, considera que al gobierno se está secuestrado por una élite de 200,000 personas y que quien lo dirige es el actual coordinador de Libre, Manuel Zelaya. Ante el sinnúmero de críticas por parte del designado presidencial, el asesor Manuel Zelaya reaccionó y expresó que a su criterio la alianza está rota desde el momento en que Nasralla insulta a la presidenta Castro y a Libre, que menosprecia todo lo que se está haciendo en favor del pueblo y que los compara con la dictadura. Desde ese momento, él está rompiendo los acuerdos que se le cumplieron. Una alianza requiere respeto. Hay un acuerdo, la refundación del país. Honduras es superior a todos y cada uno de nosotros, y en ese caso, él no la ha respetado. Salvador abandonó completamente el proyecto al enfrentarse, porque él no solo se ha enfrentado con nosotros, también ha dicho 1000 barbaridades del presidente del Congreso, Luis Redondo, y de los ministros que se colocaron de parte del Partido Salvador de Honduras. Si se cumplió un gran esfuerzo y se mantuvo la palabra a pesar de todo lo que se dijo en el partido, eso es valorarlo de una mujer como Xiomara. Asimismo, el secretario privado de la presidencia envió un mensaje a Salvador Nasralla diciendo que el problema no es Mel, el problema es que usted se está dejando engañar otra vez. Mel siempre ha actuado con franqueza. En el gobierno de 2009 ya vivimos esta experiencia. Como un actor similar no sea parte de la desestabilización del gobierno. Por lo pronto, el designado manifiesta que para él la alianza está rota desde el momento que Manuel Zelaya no cumplió con lo que dicta el acuerdo que hicieron. No obstante, remarcó que quien tiene la última es la presidenta de la República, Xiomara Castro. A 17 de octubre, buenos días, gracias por iniciar la semana con Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a abordar el tema político del momento, la ruptura de la alianza que se diera entre el Partido Salvador de Honduras, que por cierto ha escogido sus nuevas autoridades. Nasralla va a presidir el partido, su esposa Irosca es la segunda en el partido. Más adelante les presentaré el listado de una asamblea pequeña, me imagino que solo era representantes de cada departamento, pero Nasralla es el presidente y su esposa es la vicepresidenta del Partido Salvador de Honduras. La señora también es tercera o cuarta vicepresidenta del Congreso Nacional de la República. Está conmigo
la diputada Silvia Ayala, diputada por el departamento de Cortés, por el Partido Libertad y Refundación. Abogada, bienvenida. Buenos días, licenciado. Un gusto poder estar aquí en el programa este día, compartiendo con el doctor Girón y con la compañera Fátima Mena también desde allá de nuestra ciudad. Desde su ciudad San Pedro Sula, y saludo a la abogada Fátima Mena, que sí quedó formando parte de la estructura de la nueva Junta Directiva y delegados del Partido Salvador de Honduras. Este evento se desarrolló, entiendo, el fin de semana. Buenos días, abogada Fátima Mena. Muy buenos días, licenciado Raúl, un gusto estar con usted. Saludos en la distancia al doctor Girón y a la compañera Silvia. Y bueno, y por supuesto a todo el pueblo hondureño. Un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias. Está por sumarse también en unos momentos la expresidenta del Colegio de Médicos de Honduras, actual diputada en el Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán Suyapa Figueroa. El doctor Marco Eliú Girón, diputado al Congreso aquí en Francisco Morazán por Libertad y Refundación. Doctor. Buenos días, Raúl. Buenos días, abogada Silvia Ayala, abogada Fátima Mena hasta San Pedro Sula y en camino la doctora Suyapa Figueroa. Vamos a hablar sobre este tema, sobre la ruptura que dio a conocer nuestro coordinador general, Manuel Zelaya Rosales, y que lo ratificó también el presidente del PSH, el ingeniero Salvador Narrala. Muchas gracias por la invitación. En un momento también tendremos el discurso desde la FAO allá en Italia de la presidenta hondureña Xiomara Castro de Zelaya. También tendremos señal directamente desde Roma. Mientras tanto, voy a decirles, tenés lo que dijo don Manuel Zelaya, por favor, si sos tan amable. Bueno, si usted escucha las declaraciones de Salvador Narrala, yo desde mi punto de vista como firmante de la alianza, yo considero que él ya rompió la alianza. Él la ha roto desde el momento en que insulta a la presidenta, que nos insulta a nosotros mismos, que insulta al Partido Libre, que menosprecia todo lo que se está haciendo en favor del pueblo y que nos compara con la dictadura. Desde ese momento él está rompiendo los acuerdos que se le cumplieron, porque si hay algo que yo le reconozco a Xiomara fue su firme posición de cumplirle con lo que era el cargo más importante, que era la presidencia del Congreso. Y usted sabe lo que eso le costó al Partido Libre. El Partido Libre hubo una incisión fuerte dentro del Partido Libre porque estábamos cumpliendo una propuesta firmada y una propuesta calificada. Mire, ese acuerdo lo firmó Pedro Barquero, lo firmó su servidor, lo firmó Salvador y lo firmó Xiomara. Un acuerdo de caballeros y un acuerdo con un sentido político. Bien, esto fue retuitado por Xiomara Castro, presidenta del país. Salvador Narrala ayer anoche dio, donde mi compañero Ricardo Melgar, explosivas declaraciones. Estaba ella retuituando lo que había dicho el coordinador del Libre y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. Fátima, ¿qué piensa usted? Ayer le escuché el fin de semana, donde usted dijo que la presidenta tendrá que tomar sus decisiones, retuituar eso que ha dicho Zelaya Rosales, es confirmar que ella está de acuerdo con esa ruptura. Y también Salvador Narrala ha dicho que él no va a abandonar ser designado, lo eligió el pueblo, eso es correcto. Pero voy a escuchar a la abogada Fátima Mena con sus consideraciones y cómo va a quedar esta alianza también, porque viene la elección de la Corte, el fiscal general del Estado, y ese rompimiento, también yo escuché a la doctora Suyapa Figueroa que no estaba muy de acuerdo con un sector de la bancada del Partido Salvador de Honduras. Pero la abogada Fátima Mena inicialmente tiene la palabra. Bueno, buen día, Raúl. Efectivamente, pues el tema del fin de semana a través de redes sociales y diferentes medios ha sido pues las declaraciones del presidente Zelaya, donde pues anuncia la ruptura de esta alianza desde su perspectiva. Pues el presidente, el ingeniero Salvador Narrala del PSH, ha dicho pues que nosotros esperábamos realmente
que esta confirmación se diera por parte de la presidenta Xiomara Castro. Creo que los espacios de diálogo son importantes. Las redes sociales hoy por hoy son un importante espacio de comunicación. No podemos desconocer la influencia que tienen, pero yo no solamente como miembro del PSH, sino como hondureña, pues yo sí esperaría un acercamiento entre la presidenta Xiomara Castro y el ingeniero Salvador Narrala en función no solamente de cómo queda la alianza, sino que en función de cómo vamos a avanzar en temas importantes y torales y los compromisos que se suscribieron en el marco de este acuerdo y de esta alianza. Muchos y muchas hablamos de alianza, pero quiero entender qué es lo que cada uno de nosotros o nosotras entendemos por esta alianza. No podemos desconocer que la alianza y los acuerdos de la misma no se han cumplido en su totalidad. Este es un acuerdo particularmente distinto a las alianzas que hemos visto en otros tiempos. Para empezar, es una alianza política, no es una alianza jurídica, ya que fue la palabra del ingeniero Salvador Narrala y de la presidenta Xiomara Castro, a donde no generaron una alianza como establece la ley electoral, sino que el ingeniero Salvador Narrala depone su candidatura como presidente del PSH y se va bajo la sombría del Partido Libertad y Refundación. Desde ahí podemos ver que realmente hay un enorme desprendimiento por parte del ingeniero Salvador y el deseo de vencer una narcodictadura durante 12 años que pues al final de cuentas, gracias a esta alianza, gracias a realmente se logra esa victoria el pasado 28 y como lo dijo el ingeniero, lo ratificó hoy como PSH, nos sentimos satisfechos y satisfechas, orgullosos y orgullosas de haber formado parte de ese hecho histórico, un hecho histórico que pues hace un año fue justamente esta unidad que generó esperanza nuevamente en el pueblo hondureño de poder romper con esos 12 años de narcodictadura, pero sobre todo el régimen Hernández Alvarado, que si no hubiese sido por esta alianza, probablemente jamás hubiéramos logrado la victoria el pasado 28. Dicho esto, hay otros componentes que se contemplaban dentro de esta alianza, que también es atípica porque tiene un componente tanto desde el Ejecutivo, acuerdos que se iban a llevar a cabo donde se entendía una cogobernabilidad entre el ingeniero Salvador Narrala y la presidenta Xiomara Castro. Y el otro componente es un componente legislativo, que es que tener un componente legislativo es una de las principales fortalezas que tiene la alianza en este momento. ¿Por qué digo? Porque nos ha permitido durante estos 8, casi 9 meses de gobierno, pues poder avanzar en el desmontaje de una estructura criminal, como lo hemos visto, hemos acompañado y no hemos acompañado, hemos sido piezas torales desde el Congreso Nacional, porque quien preside el Congreso es un miembro del Partido Salvador de Honduras, para derogar la ley de secretos, para la revisión de los fideicomisos, para la reducción del combustible, para el replanteamiento de una agenda a favor de la protección del medio ambiente y así sucesivamente. Yo creo que tanto la diputada y compañera Silvia como el doctor Eliud, podemos coincidir que desde el Congreso se han dado avances importantes, casi históricos, que pues si no existía esa alianza, pues poco probable hubiésemos avanzado con tanta contundencia desde el Congreso Nacional. Entonces yo creo que es importante entender que esta alianza contempla una serie de diversos espacios, pero ahora que ya estamos en el poder,
debemos de retomar los principios de toda democracia representativa. Y parte de la democracia representativa es uno de los principios que estamos llamados y llamadas a recuperar sobre cualquier interés partidario, es el principio de separación de poderes. El principio de separación de poderes es un principio que no puede estar ausente en ninguna democracia. Y es por eso que bajo ese análisis nosotros debemos ver y analizar cómo está la alianza. Debemos respetar la esfera de los acuerdos del Ejecutivo, en este caso el ingeniero Salvador Narrala con la presidenta Xiomara, y bueno, entendemos que muchos que no se han cumplido, el asesor presidencial, expresidente Zelaya, y la presidenta aparentemente autoriza que se publique este tuit, pues yo creo que será ella con el designado presidencial, que ambos son funcionarios electos, pues que decidan efectivamente si hay una ruptura de dos entidades políticas que particularmente no tendría absolutamente nada de malo, porque Libertad y Refundación tiene una visión partidaria, tiene su propia personalidad jurídica, igual el Partido Salvador de Honduras. Creo que en el imaginario de muchos y de muchas, como estuvimos trabajando de la mano para vencer la narcodictadura, en algún momento se asumió que eran dos posiciones políticas iguales y hasta pensaron que éramos una sola identidad, la alianza. La alianza es en función de componentes, pero no es en función de que somos una misma persona jurídica. Libertad y Refundación tiene su agenda, tiene sus autoridades, tiene su ideología. Partido Salvador de Honduras tiene su identidad, su ideología, y por supuesto en el camino habrán disensos. Y si dentro de los disensos está pues que ya a visión de ejecutivo no se puede caminar de forma junta, pues habrá que tomar esa decisión de cara al pueblo y avanzar. En el marco legislativo, pues yo creo que es sumamente importante entender que hay mayor claridad, por lo menos desde los panelistas en este momento, de cuáles son los temas que nos unen. Yo lamento que parte de los grandes temas que se han abordado o han girado alrededor de esta discusión es el ataque frontal a la junta directiva, pero particularmente al presidente Redondo, queriéndolo poner en una situación de crisis al Congreso Nacional que pues yo realmente no podría aseverar cuál es el objetivo, pero definitivamente hay una intención por parte de diferentes grupos, tanto políticos como económicos, desde un inicio de querer generar crisis en el Congreso Nacional. Un Congreso Nacional a donde poner en tela de juicio su legitimidad, que especialmente en los últimos días, a las puertas de la elección de la Corte Suprema de Justicia, está tomando, pues ha retomado nuevamente como fuerza, me parece que no es más que una estrategia para querer desestabilizar el Congreso y así poder incidir en la próxima Corte Suprema de Justicia. Corte que lamento, porque nuestro compromiso desde un inicio, tanto como Partido Salvador de Honduras como con Libre, en su momento ha sido recuperar la independencia del poder judicial. Así que, Raúl, pues unas reacciones iniciales a su pregunta. Nosotros como Partido Salvador de Honduras tenemos claro cuál es nuestra agenda política y se lo voy a decir en una oración. Nosotros y nosotras vamos a apoyar el gobierno de Xiomara Castro en todo aquello que sea para el bien de las grandes mayorías y del pueblo hondureño. Y con la misma convicción, no tenemos ningún temor de usar nuestra voz y oponernos a todo aquello que consideramos
que va en contra de los intereses del pueblo hondureño, que va en detrimento de respetar la independencia de los poderes, que va en contra del Estado de Derecho, en el cual nos hemos comprometido de trabajar enérgicamente para recuperar. Bien, voy a saludar a la doctora Suyapa Figueroa y a don Rafael Virgilio Padilla antes de darle la palabra a la abogada Silvia Ayala. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a usted por permitirme participar. Me disculpo por llegar a esta hora, pero vengo saliendo de una guardia y por eso no podía estar a tiempo. Así que gracias por esta oportunidad y saludo a los compañeros aquí presentes. Gracias por estar aquí. El abogado Rafael Virgilio Padilla. Buenos días a todos. Gracias, Raúl, por la oportunidad de participar. Y bueno, estamos para servir y aclarar cualquier situación política desde las luces que tengamos. Sí, sus comentarios iniciales de lo que está sucediendo, abogada Silvia Ayala. Bien, licenciado Raúl, cuando iniciamos el programa se colocó la entrevista a nuestro coordinador, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, y él expresa claramente el que ha roto la alianza con estas declaraciones, con estos ataques contra la presidenta, con estos señalamientos contra las acciones del Ejecutivo, llegando al extremo de compararnos con la narcodictadura que logramos vencer, es el designado presidencial. O sea, se le ha dado la interpretación de que ya anunció el coordinador del partido que la alianza se rompió. Él está reaccionando no a una declaración, sino que a una serie de declaraciones, a una serie de acciones que van en contra de lo que el gobierno de la República, del que él es parte, está haciendo. El designado presidencial Salvador Nasralla ha estado sistemáticamente en una actitud de colocarse como oposición dentro del gobierno. O sea, es miembro de este gobierno. Sin embargo, se coloca en tercera persona y empieza a hacer señalamientos del gobierno. Lo primero que hay que aclarar es que ninguna de las acciones que se han tomado, ni en el Ejecutivo ni en el Poder Legislativo, son situaciones que el pueblo hondureño desconociera, porque antes del proceso electoral se validó este plan de gobierno del Bicentenario sometiéndolo a consideración del pueblo hondureño. El pueblo hondureño, al votar por la candidatura de nuestra compañera y ahora presidenta Xiomara Castro de Zelaya, con su fórmula de dos designados y una designada presidencial, votó por esa propuesta de gobierno. Y esa propuesta de gobierno se ha venido cumpliendo desde el primer momento. Entonces, ¿cuáles serán esas acciones que no se pueden acompañar porque van en contra del interés del pueblo? Libre es un partido que no esconde su línea política. Libre es un partido que en ningún momento ha negado la visión política y la visión de país que tenemos, y aún con eso, en 2 ocasiones hemos constituido una alianza. Aquí hay que remontarnos a la alianza del 2017. Las 2 veces con Nasralla. Las 2 veces con Nasralla, pero ¿cuál es la diferencia? Que en aquel momento quien cede la candidatura presidencial que se había ganado en las urnas, no designada por un grupo de personas, sino que se sometió a un proceso electoral primario, compitió con otros precandidatos y resultó electa Xiomara Castro de Zelaya. En ese momento, en función del interés del país, aún con el dolor que una gran parte de la militancia reflejó, inclusive en las imágenes que se dieron en el Nacional de Ingenieros, se cede la candidatura para que le encabece el ingeniero Salvador Nasralla. Pero no solamente le entregamos la candidatura, licenciado, nos fuimos a un proceso electoral a trabajar y a defender cada uno de los votos que se ganaron. Yo le pregunto a usted y al pueblo hondureño, ¿quiénes hemos defendido los votos tanto en el proceso electoral del 2017 como en esta? Ha sido mayoritariamente, casi en su totalidad, la militancia del Partido Libertad y Refundación, quien expuso su vida para defender y para luchar contra el fraude electoral del 2017. La militancia del Partido Libertad y Refundación, que nos fuimos a las calles por varias semanas.
Hubo personas que fueron asesinadas en el marco de esas protestas y luego de ir a un viaje a Estados Unidos, cuando regresa el ingeniero Nasrallah dice que ya todo quedó ahí, y yo no puedo olvidar cuando unos jóvenes militantes de Libre lo abordaron en la entrada de no sé si era su casa de habitación, y le dijeron: ¿y entonces, Salvita? No, que ya todo esto queda aquí. Le dicen: ¿y los muertos? Le preguntaron, y él contestó: pues ni modo. O sea, nosotros y nosotras hemos defendido este proceso porque creemos que el país lo vamos a sacar adelante con el concurso de los mejores hondureños y hondureñas. Por eso es que en aquel momento un partido fuerte, un partido que se había sometido a un proceso primario, interno también para elección de autoridades, porque nosotros elegimos autoridades en el marco de elecciones internas con voto directo y secreto. Entonces, en ese momento se entrega la candidatura y se trabaja para que gane la alianza. Ganamos, lastimosamente en aquel momento la cabeza de la alianza dijo que ya no íbamos a continuar con esas protestas porque el pueblo hondureño estaba dispuesto a seguir defendiendo esa victoria. Luego se vuelve a dar, previo al proceso electoral de noviembre recién pasado, la posibilidad de entrar a un proceso de alianza. Y se entra con el mismo convencimiento de que tenemos que buscar los puntos de convergencia y no los disensos. Nadie ha dicho nunca que la línea política del Partido Salvador de Honduras y la de Libre se parezca. Nadie ha dicho nunca que coincidimos al 100% en nuestra visión de país, pero coincidíamos al momento de la suscripción de ese acuerdo en lo fundamental, y era que el pueblo hondureño no podía seguir siendo gobernado por narcopolíticos, que el pueblo hondureño no podía seguir siendo saqueado, que el pueblo hondureño no podía seguir siendo reprimido. Y en torno a eso se sientan las bases y se suscribe este acuerdo político para restablecer el orden democrático. Sí, deme un minuto, voy a escuchar en este momento la disertación que hace la presidenta de la República, Xiomara Castro. Está hablando allá en Roma. Es una ponencia sobre la seguridad alimentaria ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Estamos en vivo con lo que dice la presidenta de Honduras en Italia. Y empobrecido producto de un cruento golpe de Estado, 2 sangrientos fraudes electorales y una historia de sangre y abuso que llevó al dictador del régimen anterior a ser extraditado por narcotráfico. Todos estos eventos condujeron al país al 74% de pobreza, grandes caravanas de migrantes ante la vista y paciencia de la comunidad internacional. Todos deberíamos de llegar a este espacio de la FAO con el ánimo de reconocer que la pobreza y el hambre tiene responsables y culpables de esas injusticias que produce el actual sistema del mundo. Mientras estamos en este foro, lamentablemente, según estadísticas, por cada 4 segundos está en riesgo de morir una persona de hambre en el mundo. Y en este 2022, 6 millones de nuestros niños y niñas están en riesgo también de morir, y de los cuales 3 millones mueren antes de cumplir los 5 años. En este mismo momento, miles de millones de dólares en armas son enviados a todos los rincones del planeta por conflictos que solo sirven para ensanchar los bolsillos de los señores de la guerra e intensifican el suplicio de los desamparados y empobrecidos.
Hay mucha hipocresía en este mundo. Cuando pretendemos que la pobreza y el hambre no tienen nada que ver con la violencia demencial del complejo industrial, militar, financiero del primer mundo, a quienes no les interesa la paz. El actual orden mundial es el principal responsable de esta tragedia humana. Y los poderosos grupos financieros del capital transnacional, con su modelo extractivista y de privatizaciones, con sus actividades mercantiles, obtienen las más grandes ganancias. Cuando en un sistema reina la codicia, el cinismo y la ambición desmedida, las víctimas son los pobres y el sistema se convierte en un asesino en serie. Ese es el marco real de nuestro mundo. El escenario en el que ninguno de los actos internacionales hasta la fecha pueden redimir la silenciosa complicidad con este modelo depredador y destructor del ser humano y del medio ambiente. El hambre, en consecuencia, es el resultado de la infinita avaricia del capital y de su modelo cargado de monopolios, concesiones y otros negocios que son tan o más peligrosos para la humanidad que los terremotos o catástrofes naturales. Las sociedades ricas que consumen como si cada día vivieran su última voluntad, exigen que los demás, con mansedumbre, subsidiemos sus excesos sin importar que aumenten nuestras propias carencias. La globalización no erradicó la marginalidad, ni tampoco erradicó el hambre, ni la pobreza. Hoy somos más dependientes y las políticas de acumulación solo logran que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Las fuentes de empleo han disminuido dramáticamente. La tragedia de la migración aumenta cada día y las asimetrías entre nuestras economías han resultado en una enorme desgracia para la clase trabajadora. Muchos tratados deshumanizados se han convertido en camisas de fuerza y freno para nuestras posibilidades de desarrollo material. El actual orden mundial es injusto para nuestras naciones. Los tratados de libre comercio, las recetas monetarias y la especulación financiera solo salvaguardan el capital y ponen en alto riesgo la democracia, sin importar la vida y la naturaleza, especialmente en nuestro continente, que es el más desigual del mundo. El sistema alternativo o es humano y justo, o los días de nuestra especie están contados. En Honduras, cada año enfrentamos sequías e inundaciones.
sequías e inundaciones que empobrecen y acaban con la producción. Sin embargo, ni una milésima parte de la emisión de gases efecto invernadero que se producen en los países industrializados es nuestra responsabilidad. Es momento de pensar en una actitud más racional para defender la vida, la naturaleza y el uso de los recursos que de ella provienen. Con el gran sacrificio en nuestro gobierno, hemos creado programas masivos de protección, cuidado y reforestación. Estamos asistiendo a miles y miles de productores, campesinos y campesinas con un bono tecnológico que consiste en donar semillas, fertilizantes, insumos y capacitación para el manejo de los cultivos. Iniciamos con maíz y frijoles, luego arroz y sorgo, siguió café y ganadería, subsidios a la energía, combustible, créditos agrícolas a bajas tasas de interés. La creación de la red solidaria es una respuesta a la extrema pobreza. Cambiar la matriz de alimentos de un modelo netamente importador a un modelo autosostenible y autosustentable, ese es el gran reto y el gran desafío de mi gobierno. Como presidenta de Honduras, estoy comprometida a fortalecer la lucha por la seguridad alimentaria, la lucha por la nutrición de nuestro pueblo, la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Porque la política debe ser el mecanismo que garantice la satisfacción de las necesidades espirituales y materiales de la existencia de las personas, no la privación de las mismas. No podemos salir de aquí, FAO, sin un plan para erradicar el hambre y salvar a los niños y niñas que se denuncian morirán este año por una injusta falta de alimentación. El orden impuesto por el capital transnacional es absurdo y es mortal, especialmente contra la naturaleza y la especie humana. Mi voz debe de ser escuchada. Este foro debe de ofrecer soluciones integrales a corto y mediano plazo. El Fondo Monetario Internacional debe de aumentar al menos en un 100% el monto de los derechos especiales de giro para invertirlos directamente en la tierra, en el agua y en la semilla. El sistema financiero mundial debe orientar sus créditos a la agricultura, a la ganadería, a todas las actividades productoras de alimento, así como el salvamento del medio ambiente y del planeta. Revisemos los tratados de libre comercio para adecuarlos a la realidad de cada uno de los países que viven hoy y poder así garantizar los alimentos y la vida. Es el momento que junto a los entes internacionales de crédito pasemos de ser simples espectadores y testigos pasivos del sacrificio de nuestros pueblos.
al aumento de nuestra producción y emancipación, llegó la hora de debatir soberanamente sobre la forma en la que queremos ser parte de un nuevo orden mundial, descolonizador, multipolar, antirracista, antifascista, antipatriarcal, feminista y profundamente humano. Despertemos, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Palabras que inmortalizan a la ambientalista hondureña asesinada en el régimen anterior, Berta Cáceres. Muchas gracias. He escuchado la disertación desde Italia en la sede de la FAO de la presidenta hondureña Xiomara Castro de Zelaya, denunciando el hambre en el mundo, la necesidad que el Fondo Monetario debe aumentar los montos para recursos de semilla, agricultura y ganadería para mejorar a los países más pobres del mundo, incluyendo Honduras. Al volver, continuamos con nuestro tema. Esta mañana la abogada Silvia Ayala está con nosotros, la doctora Suyapa Figueroa, está don Marco Eliu Girón, que es diputado del Congreso por Libre, Fátima Mena, vicepresidenta del Congreso desde San Pedro Sula, y Rafael Virgilio Padilla, que es exmiembro del Partido Salvador de Honduras y actualmente miembro del Partido Libertad y Refundación. Volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Brevemente tenía la palabra la diputada Silvia Ayala. Pues sí, estábamos haciendo un análisis de los antecedentes de estas alianzas, de cómo el Partido Libertad y Refundación ha estado en todo momento consciente que el país lo tenemos que refundar conjuntamente con los mejores hondureños y hondureñas, de cómo hemos buscado los puntos de convergencia y no las diferencias que son normales, incluso dentro de nuestro mismo partido. El Libre surge del pueblo hondureño movilizado en las calles en contra de un golpe de Estado, y hay varias tendencias políticas a lo interno. Entonces estamos habituados a eso. O sea, Libre ha logrado en 2 oportunidades avanzar en una alianza en función del interés del pueblo hondureño. Una alianza que en los 2 momentos logró la victoria, solo que el 2017 no se continuó con esa lucha que el pueblo hondureño y Libre estábamos haciendo en las calles. Y ya en este último proceso electoral, con mejores condiciones, con representación en el Consejo Nacional Electoral, con una organización todavía más poderosa que en los procesos anteriores, se logra una contundente victoria. Y esa victoria pues ha sido un compromiso también con el pueblo hondureño. Y yo quisiera en esta primera etapa cerrar con eso, todas las acciones que el gobierno de nuestra presidenta ha realizado en el Ejecutivo, todos los avances que desde el Poder Legislativo se han tenido no son situaciones que se le ocurrieron a nadie sobre la marcha. Esos fueron parte de los compromisos de esta alianza que en su momento se selló, y los hemos ido cumpliendo uno a uno. Así es de que Libre está acostumbrado, lo decía en su intervención el coordinador de nuestro partido, a pesar de que tuvo un costo doloroso para Libre, cumplimos con un acuerdo, producto del cual tenemos, y de acuerdo a mi criterio, haciendo un muy buen papel, al compañero Luis Redondo presidiendo el Congreso Nacional. En Libre estamos acostumbrados a cumplir, lo hemos hecho históricamente y lo vamos a continuar haciendo, pero sobre todo le vamos a seguir cumpliendo al pueblo, que es con quien tenemos un compromiso inquebrantable. Sí, doctor. Bien, mire, lo que ha pasado en estos últimos días, yo lo comparo pues con un matrimonio. Cuando una pareja hay ya pleitos, se pelean, discuten,
hasta la Biblia lo dice, denle carta de divorcio a la mujer. Yo creo que esto es lo que ha hecho el coordinador general, pues dar carta de divorcio, pero no significa que se va a romper el canal de comunicación. Puede haber un divorcio, pero siempre va a haber ese diálogo porque se necesita siempre mantener la gobernabilidad dentro del país. Mire, lo que ha dicho el expresidente Zelaya en su video, que se hicieron grandes fisuras dentro del partido, eso es muy real y todos lo vivimos con la crisis legislativa en enero. Pero ¿qué dicen ahora nuestras bases de Libre? Nos arrepentimos de haber insultado, tirado a la hoguera, haber llamado narcotraficantes, corruptos, bueno, un montón de peyorativos a los 20 diputados que se opusieron o que nos opusimos a entregarle el Congreso Nacional a quien designara el ingeniero Salvador Narrala. Y eso ha tenido un costo muy fuerte dentro del Libre, una ruptura que todavía no han sanado esas heridas. Sin embargo, el ingeniero Salvador Narrala no ha tomado en cuenta este sacrificio que hizo nuestro Partido Libertad y Refundación, la principal fuerza en nuestro país, resquebrajada, dividida, para cumplirle un acuerdo que decía... fuerza? ¿Perdón? Libre. ¿Igual fuerza? Libre. No, que usted es un partido chiquito. Bueno, si solo en Francisco Morazán, le voy a mencionar el nombre de 5 diputados. Solo Jorge Cálix, Beatriz Valle, Denis Chirinos, el doctor Marco Luis Girón y Hugo Noé Pino sacan 200,000 votos, 200,000 marcas cada uno. Ahí sería 1 millón de marcas. ¿Se puede imaginar eso? Y pueden ir ustedes ahí al Consejo Nacional Electoral. Ahí están las marcas en las generales, no en las internas. Entonces, ¿cómo va a decir Salvador Narrala que somos un partido pequeño? Si nosotros sacamos 50 diputados y el PSH sacó 10 diputados. Ahí se ve quién es el partido más grande y la primera fuerza. Salvador Narrala no solo ha despotricado contra el presidente Manuel Zelaya y contra nuestra presidenta Xiomara Castro, también lo ha hecho contra sus principales cuadros políticos. Fíjense que al diputado Luis Redondo no solamente le ha dicho que es ilegal el Consejo Nacional Electoral, no solamente le ha dicho que es ilegal la conferencia episcopal, su propio presidente del PSH le dijo que Luis Redondo era ilegal y que no le contestaba las llamadas. Eso es despotricar también con su propia gente. Si defienden más la gente de Libre a Luis Redondo que su propio presidente del partido PSH, ahí le dice a usted que no está bien ubicado en tiempo y forma y políticamente el presidente del PSH, que ya perdió el partido una vez, el PAC, y que ahora pues prácticamente se ha peleado con los funcionarios, con el que preside el Congreso Nacional, con el diputado Luis Redondo, con quien propuso en la Secretaría de Salud, el doctor Matthew. Les dijo malagradecidos porque se fueron a una cena. Estaba ahí presente también el ministro, el secretario Barquero y otras personalidades. Les dijo ahí prácticamente malagradecidos, por mí ganan el sueldo. Y ese es el problema que tiene Salvador Narrala, que yo lo respeto mucho, pero no comparto con su egocentrismo, porque él cree que el mundo gira alrededor de Salvador Narrala. Es más, el nombre de su propio partido lo dice, Partido Salvador de Honduras. Él se cree el Salvador de Honduras. Y el único Salvador, nosotros que somos cristianos, es nuestro Señor Jesucristo. Es el único Salvador en el mundo y en nuestro país. Y yo creo que en ese sentido, el ingeniero debe tomar en cuenta estos sacrificios que ha hecho Libertad y Refundación para mantenerlo en el cargo. Es más, le quiero decir al ingeniero Salvador Narrala que él, que ha atacado mucho y se ha convertido prácticamente en oposición, yo le recuerdo que no es la primera vez. En tiempos de liberal José Simón Ascona estaba de designado presidencial el ya fallecido ingeniero don Jaime Rosenthal Oliva. Él tenía Diario Tiempo y Diario Tiempo se caracterizó siempre por decir la verdad y le dijo sus verdades a José Simón Ascona.
y tuvieron un conflicto interno, y al tener ese conflicto interno, dijo don Jaime Rosenthal Oliva, yo renuncio, y renunció a la designatura presidencial, a ser designado presidencial, y se fue a Diario Tiempo a manejar sus empresas. Si el ingeniero Salvador Narrala no se siente cómodo con el gobierno de Xiomara Castro, que es la presidenta, pues tiene esa opción de renunciar, aunque él ha dicho que no quiere renunciar, pero le recuerdo a lo que hizo don Jaime Rosenthal Oliva. Siendo designado presidencial en tiempos de José Simón Azcona, prefirió que Diario Tiempo siguiera diciendo la verdad y renunció a su cargo. Siga el ejemplo don Salvador Narrala. Antes de escuchar a la doctora Suyapa Figueroa, a Rafael Virgilio Padilla y volver con Fátima Mena, poneme lo que ha dicho Mel, porque una fuente, voy a dar una noticia de última hora. Poné lo que dice Mel. Bueno, si usted escucha las declaraciones de Salvador Narrala, yo desde mi punto de vista como firmante de la alianza, yo considero que él ya rompió la alianza. Él la ha roto desde el momento en que insulta a la presidenta, que nos insulta a nosotros mismos, que insulta al Partido Libre, que menosprecia todo lo que se está haciendo en favor del pueblo y que nos compara con la dictadura. Desde ese momento él está rompiendo los acuerdos que se le cumplieron, porque si hay algo que yo le reconozco a Xiomara, fue su firme posición de cumplirle con lo que era el cargo más importante, que era la presidencia del Congreso. Y usted sabe lo que eso le costó al Partido Libre. El Partido Libre hubo una incisión fuerte dentro del Partido Libre porque estábamos cumpliendo una propuesta firmada y una propuesta calificada. Mire, ese acuerdo lo firmó Pedro Barquero, lo firmó su servidor, lo firmó El Salvador y lo firmó Xiomara. Un acuerdo de caballeros y un acuerdo con un sentido político. El tema fundamental es si está rota o no la alianza. Atención a esta información de última hora. Última hora. Última hora. Mel ha dicho se rompió la alianza, insultando y despreciando la labor del gobierno y de Xiomara Castro. Por lo tanto, atención a esta información de última hora. Lo que se espera desde Libertad y Refundación, antes de darle la palabra a la doctora Suyapa Figueroa y a Fátima Mena, que los funcionarios que llegaron por la alianza, entre ellos Pedro Barquero, que se encuentra en Italia, en este momento acompañando a la presidenta, que es ministro de Desarrollo Económico, Luis Redondo, que es el presidente del Congreso Nacional de la República, y José Manuel Mateu, tienen que tomar una decisión clara de retirarse o unirse a la presidenta y denunciar los ataques que Narrala hace contra la presidenta Xiomara Castro. Esa es la posición oficial de Libre, que los funcionarios de los 3 altos cargos del Partido Salvador de Honduras, Luis Redondo, presidente del Congreso, José Luis Matthews, ministro de Salud Pública, Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico, hay otros funcionarios en el Estado, pero de menor categoría del PCH, deberían retirarse o hablar en favor del gobierno de Xiomara Castro si van a continuar. Las opiniones de la doctora Suyapa Figueroa, honorable diputada por el Partido Salvador de Honduras en Francisco Morazán. Bien, yo creo realmente que indudablemente hubo una situación que desafortunadamente no fue una decisión de consenso, no hubo una opinión del resto de los diputados, de los que estábamos participando junto con el ingeniero Salvador Narrala. Sin embargo, nosotros como partido vimos la oportunidad de sacar a la narcodictadura, cosa que iba a ser imposible que Libre solo, que el Partido Salvador de Honduras solo, o que el Partido Liberal solo pudiera lograr el objetivo o asegurar sin lugar a dudas que la narcodictadura saldría del poder. Y eso lo logramos.
Indudablemente el triunfo más grande para el pueblo hondureño fue sacar a la narcodictadura. Sin embargo, todos sabemos que la situación de país, la situación de inestabilidad política no era suficiente, no iba a resolverse con la salida de Juan Orlando Hernández del poder, porque hay toda una estructura, hay todo un interés de defenderse de actos de corrupción pasados, de todos aquellos que han sido gobierno y han saqueado a este país. Entonces, obviamente, en ese interés iba siempre a haber algún tipo también de situaciones, de negociaciones y alianzas que incluso nosotros desconocemos. Yo alabo la posición del abogado Virgilio Padilla, que renunció del Partido Salvador de Honduras y dijo: me voy para Libre. Esa es una posición clara. No es huevo en paila y no es una posición variante, es una posición firme y dice: yo me voy y me voy para el Partido Libertad y Refundación. Yo creo que esa es la decisión que se debe tomar en este momento. Si se abandonan los puestos es más, creo que esa es una posición valiente. Creo, y yo lo dije públicamente incluso, que el gobierno no es un pastel que se lo dividan por cuotas. Podíamos participar en un gobierno de integración nacional, en un gobierno en el que buscáramos todos el bien de nuestro país. Nosotros estamos participando en política justamente para contribuir a recuperar la patria, pero no para repartirnos el poder. El Partido Salvador de Honduras se caracteriza por tener entre sus filas a gente honesta, a gente íntegra, a gente que realmente buscamos el bien común y que no priman ni intereses ideológicos, sino que lo que prima es el interés de la patria. A nosotros no nos interesan los pleitos de la izquierda y la derecha. Nosotros somos un partido que está enfocado en el beneficio de la población hondureña. Y en ese sentido nosotros, o por lo menos yo, soy de la opinión, fui siempre de la opinión, que si el Partido Libertad y Refundación tenía la oportunidad de plantearse que ellos son mayoría, que ellos escogieran a quién iba a dirigir el Congreso. Y que más bien nosotros nos apartáramos de esa participación y nos quedáramos justamente como ese partido que puede poner una opinión de balance dentro del engranaje gubernamental, dentro del Congreso Nacional, con nuestras posiciones apegadas al bienestar del país. Y obviamente, y como usted lo vio en el Twitter del presidente del Congreso Nacional, él saca un acuerdo que él lo firma a título personal. ¿Quién lo tiene que defender? Él mismo. No es que el Partido Salvador de Honduras lo deja abandonado o lo deja solo. Si él no consensuó, si él no preguntó al resto de la bancada, compañeros, ¿están dispuestos a acompañar esta agenda? Absolutamente. Entonces, el compromiso lo tiene que asumir él, el responsable de cumplir es él, pero no puede comprometer a toda una bancada en una situación, no. No les consultó nada. Y ahí está la firma puesta de él. El acuerdo bicentenario yo creo que lo conocimos cuando lo conoció la población hondureña públicamente. Entonces, ¿por qué nosotros habríamos de honrar la palabra que es de él? La palabra empeñada es de él, que él resuelva ese problema. Él fue el que hizo el convenio, él fue el que firmó. Entonces yo creo que es una situación clara, creo que aquí nadie ha insultado a nadie, por el contrario, nuestro presidente del partido, el ingeniero Salvador Narrala, ha recibido no solamente insultos, ha recibido amenazas, ha recibido agresiones personales a su integridad, todo lo hemos visto. Entonces yo creo que aquí hay una situación clara y creo que yo no sé por qué hacer tanto drama, no sé cuál es el drama. Yo creo que nosotros somos un partido independiente
Nosotros no somos un apéndice de nadie. Nosotros no somos apéndice de Libre. Entonces, en ese respeto a la individualidad, en ese respeto a nuestra condición como partido, entonces se nos deben respetar nuestras posiciones. Porque aquí pareciera que solo el Partido Libertad y Refundación merece respeto y merece que se le apoye todo. No, creo que no. Creo que nosotros tenemos el derecho y el deber de mantenernos alejados de cualquier situación que venga a disminuir la libertad como partido y la individualidad. Obviamente estamos claros en que nosotros vamos a acompañar cualquier acción que sea en beneficio, como bien lo hemos hecho, aún sin haber firmado algún convenio, hemos estado de acuerdo en la eliminación de la ley de secretos, en la eliminación de las sedes, en muchas otras leyes que se han planteado y que nosotros consideramos que era nuestra obligación acompañar, y seguiremos acompañando todo aquello que venga para el bien del país. Y vamos a criticar que el gobierno no ha resuelto el problema de salud, que hay una emergencia en educación sin precedentes, que ya llevamos prácticamente un año de gobierno, porque desde el primer momento que se ganaron las elecciones, desde ahí se debió haber trabajado en recuperar todas estas situaciones y no venir a lamentarse continuamente de la situación encontrada, porque eso ya lo sabíamos. Tenemos el presupuesto más grande en la historia del país y está sin ejecutarse. Por lo tanto, yo creo que este es el momento de dar respuestas a la población hondureña, porque a la población hondureña no le interesan pleitos de ningún tipo, ni ideológicos ni de nadie. Aquí a nadie está interesado en andar con una gorra del Che, ni apoyar a Venezuela, ni apoyar a Cuba. Nos tenemos que apoyar nosotros porque se está muriendo nuestra gente, por Dios. La gente nuestra es la que se está muriendo en los hospitales, la gente nuestra es la que no va a las escuelas, o que si va se está mojando o está en condiciones verdaderamente precarias. Entonces yo creo que esto ya es suficiente, y creo que nosotros nos debemos enfocar en nuestro gobierno, en nuestra situación particular como país, y ya dejarnos de esas situaciones absurdas, hablando mal y más bien ahuyentando la posibilidad de que uno de los cooperantes más grandes, que es Estados Unidos, siga cooperando al desarrollo de nuestro país, o obligarlo a que tome la obligación también de renovar el TPS. Entonces, realmente todo eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo, pero ahí están abandonados los consulados de Estados Unidos, allá están nuestros compatriotas sin consulado, sin representación diplomática. Entonces, realmente es lamentable que, o porque no se tienen suficientes personas con visa dentro del partido, entonces que busquen en otros lugares, porque este es un gobierno de integración. En otros partidos hay gente con experiencia y con visa para que lo manden allá de representación diplomática a Estados Unidos. Me dicen, es que hay que saber distinguir qué es una elección o qué es un cargo. Un cargo fue el que dio Xiomara, cuando Xiomara Libre apoyó a Luis Redondo, Barquero y José Manuel Matius. Salvador Narrala fue el que propuso a Luis Redondo y Xiomara lo apoyó y Libre lo apoyó. El tema de si está rota la alianza, se tiene que tomar medidas por cada cargo y la propuesta de refundación. La pregunta es, ¿está rota la alianza, sí o no? Si está rota, ¿se van a retirar de los cargos por vergüenza, sí o no? ¿O se van a unir al gobierno de Xiomara, sí o no? Padilla, ¿qué piensa? Bueno, Raúl, yo quiero empezar esta oportunidad felicitando a la presidenta Xiomara Castro por su brillante discurso. Creo que ninguno de nosotros debe pasar por alto las palabras dichas en la FAO. Me pareció muy valiente denunciar el golpe de Estado, denunciar los atropellos, denunciar la nueva política hondureña de preocupación por los pobres y el hecho de que es la primera mujer presidenta de Honduras. También cuando venía entrando escuché a Fátima Mena
Me alegra mucho que siga apoyando el presidente Luis Redondo, que obviamente con esta noticia que nos está dando va a tener que tomar una decisión, difícil decisión. Y felicitar a Silvia por la lucidez de sus palabras. Yo conozco a Silvia desde que era estudiante, creo que fuimos compañeros, estuvimos en la misma generación y siempre fue una brillante política, desde la política estudiantil. Muy abnegada, muy trabajadora. Y bueno, ella cosecha el trabajo que ha hecho en toda su vida, porque uno no es el momento, uno es su pasado. Uno es el pasado. Y bueno, yo lamento la ruptura de la alianza. Alianza que se ha roto con el correr de los días. Yo tengo interés de esta participación porque el ingeniero Salvador Narrala muestra recurrentemente un documento donde dice que él va a participar en los nombramientos. Ese es un documento político. Quiero decirle a la opinión pública que hay que diferenciar entre lo que es un documento político y un documento legal. Un documento legal, yo puedo ir a un juzgado y exigir su cumplimiento. Pero un documento político se exige por las reglas de la política. Y el documento, por supuesto, tiene que tener un sustento, Raúl. Tiene que tener una base sobre la cual se construye ese documento, y la política tiene reglas. Reglas no escritas, como la vida también tiene reglas no escritas. Y me parece que el ingeniero rompe la alianza cuando critica al gobierno. Yo no puedo estar en una relación política insultando. Yo no puedo estar en una relación política degradando, quejándome. Y ese hecho, esa queja, ese insulto permanente, hace que el documento no sea exigible políticamente. Porque más allá de las reglas escritas están las reglas de conducta. Y el ingeniero Salvador Narrala, inconforme, criticón, denunciador, incómodo, hace que el acuerdo se haya derrumbado desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que se está haciendo un buen gobierno con las limitaciones que hay. Creo que se le ha cumplido en la medida de lo posible. Y bueno, él ha tomado su propio destino, ¿no? Un destino de soledad, un destino de aislamiento. Pero creería yo que estas palabras no se deben entender realmente como un hecho definitivo. Siempre hay una posibilidad de seguir construyendo, pero esa construcción siempre se debe hacer dentro del respeto, dentro del reconocimiento de los errores. Fíjate que te voy a contar el hecho de que yo creería que el ingeniero Narrala debe de intentar el acercamiento, porque es Honduras la que necesita estabilidad política. Pero después de todo lo que se han dicho, está rota la alianza. Pero siempre puede haber una reconciliación. Difícil. Difícil, ¿no? Pero yo creo que Narrala ha tomado su destino. Pero siempre dejemos abierta la puerta del diálogo. Decirle también a la doctora Suyapa que la política es inestable, es la inestabilidad permanente, porque el ser humano es así, es el mundo de las opiniones. Usted no piensa como yo, usted no piensa como el yo, cada persona es como un mundo, y por eso es que el choque es tan permanente. Entonces, por Salvador es inestable, ¿o cómo es eso? ¿La política es una persona, bueno, todos lo conocemos, no hay que hablar ni siquiera mal de Salvador porque la sociedad entera lo conoce. No, yo solo hago la pregunta porque usted dice que la política es inestable. Es inestable. Entonces yo le pregunto si Salvador Narrala es inestable, usted que lo conoce más. Me parece que es una persona que va más allá de la normalidad en ese sentido. Y más allá de la normalidad de la locura en medicina. No sé, doctora, yo quiero... Perdón.
Más allá de la normalidad, de la locura. No, yo en mi profesión soy bien seria, no hago diagnósticos así nomás, doctor. Pero en psiquiatría yo puedo verle un paciente neumópata y le puedo decir que tiene de largo, pero no me atrevo a decirlo tampoco, aunque tenga la experiencia que tengo. Sí, soy objetiva y soy apegada a los principios de la medicina. Pero éticos. Si la política es inestable, como dice... Es que en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Muchas personas piensan de que Salvador Narrala es inestable. Yo no lo conozco, pero muchas personas eso piensan, que hoy día... Bueno, hay otra gente que dice que otra gente consume cosas y que por eso habla como habla. Entonces, yo no me atrevo a decir para eso hay exámenes toxicológicos. Aquí nos podemos hacer exámenes toxicológicos. Pero en el pelo mejor para que se sepa realmente quién consume y quién no. Y en el pelo, para ver, aquí nos podemos hacer, no hay ningún problema. En eso yo no tengo ningún problema. Pero lo que sí quiero decirle es que en este caso, el ingeniero Salvador Narrala, con esos ataques que ha hecho a su propio gobierno, a quien le dio la oportunidad de ser designado presidencial, él se unió a la alianza precisamente porque no tenía ninguna posibilidad de triunfo, de ser presidente. Si él quiere ser presidente, tiene que esperar 3 años para volver a participar en una contienda electoral y que se lance de presidente. Pero no puede, como él lo dijo, que en el acuerdo decía que iba a estar 2 años Xiomara y 2 años él. Eso constitucionalmente no existe, no se puede, es ilegal y solo pasa en la cabeza del ingeniero Salvador Narrala. Definitivamente. Aprovecho para interrumpirte por el hecho. Sí, Fátima. El ingeniero Salvador. Yo creo que la alianza se da justamente porque ni la presidenta Xiomara Castro ni el ingeniero Salvador Narrala tenían garantías de vencer la narcodictadura si no fuera por el hecho histórico de la unidad que se da pasado el plazo o el término de poder haberse concretado una alianza jurídica. Es decir, una alianza conforme lo establece la ley electoral, cuyo plazo para haberse constituido fue en el mes de mayo del año 2021. Yo creo que aquí no se le hizo un favor ni a Salvador, ni a doña Xiomara, ni a nadie. Aquí la alianza se da en favor de poder vencer a la narcodictadura, y ni Xiomara Castro ni Salvador Narrala hubiesen podido garantizarle al pueblo hondureño vencer la narcodictadura si no fuera esa alianza. Yo creo que hemos mantenido el orden del debate. Yo creo que este espacio ha sido sumamente valioso. Lo felicito, Raúl, porque es un tema que se ha discutido y hasta este momento hemos manejado un debate de altura. Y yo creo que si empezamos a hacer ataques a las personas que no tienen nada que ver con temas objeto de este debate, vamos a perder y podemos caer en la desinformación, que es tan importante lo que hoy estamos dando a conocer al pueblo hondureño. Así que, con todo el respeto, el cariño... Tengo una pregunta antes de ir a la pausa, porque fuentes del gobierno y del Libre que tengo, y por eso lo he dicho esta mañana, ¿qué va a hacer don Luis Redondo? Don Pedro Barquero, que insisto, él está como ministro de Desarrollo Económico y está allá en la FAO hoy con doña Xiomara, que acaba de dar su discurso. Don Pedro Barquero, don José Manuel Matius, son 2 ministros, un presidente del Congreso, usted vicepresidente del Congreso. La gente del Libre está clara, y los del gobierno, que quienes estén en el gobierno deben apoyar la posición de doña Xiomara ante los cuestionamientos que hace el designado presidencial Salvador Narrala, o caso contrario se retiren de sus cargos. ¿Qué piensa usted que es vicepresidente? Gracias por la pregunta. Yo primero creo que debemos de separar 2 tipos de funcionarios. Primero están los funcionarios que son del Ejecutivo, en el caso de los ministros, y luego tenemos que ver los funcionarios, en este caso del Legislativo, que son un poder diferente al Poder Ejecutivo. Y luego tendremos que ver aquellos funcionarios que fueron nombrados en el marco de un acuerdo político que no se han mencionado aquí, que forman parte de instituciones
independientes, como por ejemplo la Procuraduría, entre otros. Yo creo que son realidades completamente diferentes que se dan en el marco de un proceso de alianza. Primero me quiero referir a los del Ejecutivo. El acuerdo que se firmó político decía en su literal y que, se lo voy a leer, Raúl, con fundamento en el artículo 5 de la Constitución de la República, que consagra el principio de integración nacional, reafirma que llegado el gobierno, los titulares de las secretarías de Estado y de las instituciones descentralizadas y desconcentradas serán designados por Xiomara Castro y Salvador Narrala. Ese fue el acuerdo que se suscribe el pasado 12 de octubre. Como ustedes pueden ver, hasta la fecha, pues básicamente de todos los ministros, apenas pues 3, en realidad 2, Pedro Barquero y el doctor Mateo, son de todos los ministros, solamente 2 son afines, y como bien lo han dicho en reiteradas ocasiones, incluso estos fueron no en consenso con el ingeniero, sino que fueron personas identificadas como el Partido Salvador de Honduras que unilateralmente pues se fueron designadas por la presidenta. Los ministros que corresponden al Ejecutivo, ellos están bajo la línea de mando de la presidenta Xiomara Castro. Considero que es la única que ella en cualquier momento los puede separar. Esa es una realidad. Y si la condición que el nuevo gobierno está poniendo a los ministros es que ellos tienen que decirle que sí a todo lo que la presidenta diga y que ellos no pueden disentir, pues ellos tendrán su estrategia de comunicación. Eso es un caso. Lo cierto es que en el literalí, en cuanto a los nombramientos, el acuerdo no se cumplió y no se ha cumplido básicamente desde el primer momento y a 9 meses del ejercicio de funciones, pues podemos decir que realmente nunca hubo voluntad de cumplirlo, porque pues evidentemente solamente 2 de todos los ministros fueron nombrados. Pero el Ejecutivo es un caso que es diferente al caso del Legislativo. El Legislativo, el acuerdo ya está, ya se cumplió porque de forma valiente, pues respetamos para que alguien del PSH designado, en este caso sí, recuerdo muy bien, creo que fue el 22 o el 23 de diciembre del año pasado, el ingeniero Salvador Narrala dio a conocer de forma pública que la persona que él designaba era el ingeniero Luis Redondo. Y bueno, desde ese momento fue una decisión del partido, todos los diputados, incluyendo la compañera Suyapa, todos dijimos, bueno, vamos a respaldar y hemos apoyado. También aquí está la compañera Silvia, que también hemos estado apoyando. El presidente del Congreso Nacional no está bajo la cadena de mando de la presidenta Xiomara Castro. Y sería una acción dictatorial, o lo que está proponiendo el presidente Zelaya, que Luis Redondo hable a favor, porque él tiene que hablar a favor de lo que conforme al poder legislativo consideramos que es lo mejor para el país. Los diputados y las diputadas tenemos un rol fiscalizador, poco ejercido en el pasado, precisamente porque vivíamos en una narcodictadura. Pero a mí no me pueden venir a decir que soy una traidora al acuerdo de la alianza si en algún momento yo no comparto una postura del Ejecutivo. Todo lo contrario, ese es mi trabajo como legisladora, hacer ese rol fiscalizador. Esa va a ser una tarea trascendental para hablar de la reconstrucción del Estado de Derecho. Así que yo no comparto, Raúl, el que primero no lo he escuchado, ¿verdad? Pero si esa aseveración o esa declaración va orientada en que todas las personas que se han nombrado en el marco del acuerdo, si no le dicen sí a todo lo que propone la presidenta, los van a echar o van a estar fuera, incluyendo al presidente del Congreso, eso yo estoy completamente en contra.
Sí, porque el Congreso Nacional debe Fátima, actuar con independencia. por cuestión de tiempo para los demás, voy a hacer la pausa, pero confirmo. ¿Está rota la alianza, sí o no? Si está rota, se tienen que ir de los cargos. Y también está rota la alianza en el Congreso Nacional de la República, Partido Salvador de Honduras, libre. Ya los diputados no estarían de acuerdo con Luis Redondo en la presidencia, ni con el resto de miembros del Partido Salvador de Honduras que están en la directiva, incluyendo la abogada Fátima Mena. O se unen al gobierno de Xiomara o no, que se definan. Esa es la posición del Partido Libertad y Refundación y del Gobierno de la República. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Mi fuente del Libre me dice, atención a esta información de última hora, claramente, información de última hora. Última hora. Última hora. Los del PCH o se unen a Xiomara, los ministros José Manuel Mateo, Pedro Barquero, el presidente del Congreso, los que forman parte de la directiva y que son del PCH, los que están con dice la gente del Libre, oficialmente somos gobierno, Xiomara y la Refundación. Ellos dicen que le hicieron trampa para diputados, pero no hicieron trampa para la presidenta, no hicieron trampa para los alcaldes, solo a ellos les hicieron trampa. La verdad es que no tienen más de 10 diputados frente a 50 de Libre. En democracia las minorías se plegan a las mayorías. Abogada Silvia Ayala. Bueno, yo le voy a corroborar aquí, desde mi perspectiva, desde que el designado presidencial inicia una línea de ataque en contra del gobierno del que él es parte, desde que él nos compara con una narcodictadura, o sea, ¿qué mayor ofensa que es? ¿Qué mayor ofensa que ese se puede hacer? Silvia, el tema es si está rota la alianza, se deben retirar. ¿Quién la rompió? Que se quede. ¿Quién la rompió? O sea, si no apoyan al gobierno, que se vaya. Comparto lo que expresa nuestro coordinador. Quien ha realizado acciones para romper la alianza es el designado presidencial Salvador Nasralla, cuando se vuelve en una de las principales voces en contra del gobierno del que él es parte, cuando desacredita un plan de gobierno que él conocía desde antes del proceso electoral, cuando cuestiona realidades que todo el pueblo sabe. Aquí la doctora plantea, no han resuelto el problema de salud. La salud del país está en manos de un ministro del Partido Salvador de Honduras y la doctora Figueroa, que tiene una vasta experiencia en la materia y es una profesional de la medicina muy respetada en el país, preside la Comisión de Salud del Congreso Nacional. Tienen en este momento en sus manos los espacios para poder trabajar en favor de la salud del pueblo hondureño. Entonces se les ha dado la libertad para que puedan, o sea, a nadie le han restringido, yo no sé si a la doctora le habrán restringido que no pueda conducir la Comisión de Salud que ella preside, o si al doctor Matthew no le han respetado que él pueda dirigir cuando hay varias personas del partido que manifiestan que han querido, que han solicitado algunas situaciones en la Secretaría de Salud y no se les atiende. Usted bien lo dijo, nos dieron los puestos, pero no nos dieron la libertad. Para que un ministro ejecute tiene que tener amplio apoyo de finanzas, de todo para poder ejecutar. Si no le dan libertad, pues definitivamente no lo va a hacer. Ahora, yo le voy a decir una cosa. La presidenta puede hacer con los ministros lo que ella guste, ella está en la obligación de hacer el gobierno que ella considere necesario, pero en el Congreso los puestos son por votación de los miembros de la Cámara Legislativa y hay una ley orgánica que se debe cumplir. Los puestos, la presidencia del Congreso dura 4 años, fue electo por 4 años, el resto por 2 años, por lo tanto las comisiones por 2 años. Si no les parece, puede llevarse entonces a votación nuevamente y decir, aceptar que son ilegales entonces. Entonces, realmente
eso es lo que plantean ellos. Ellos generaron este problema y eso lo sabemos todos. Todo el pueblo hondureño sabe que la crisis que se dio en el Congreso fue generado, y lo denunciaron los mismos disidentes, que lo había generado el coordinador del Partido Libertad y Refundación. ¿Cierto o no es cierto? Y ahora vienen a nosotros a echarnos la culpa cuando solo somos 10 diputados. Si ellos generaron la crisis, que ellos la resuelvan. Si ellos se quieren quedar con el Congreso, que lo sometan a la votación, que lo sometan a la votación. Así se arreglan las cosas en democracia, con mayorías y con respeto de la decisión de las mayorías. Con lo último estamos de acuerdo. Ahora, por alusión quiero decir algo. Nosotros hemos tenido discrepancias con el presidente Zelaya, pero en este caso estamos totalmente de acuerdo. 12 millones de lempiras, 48 millones el periodo se le asignaron a Narrala, que devuelva los fondos también. Mire, no es que no son de Narrala, son para la ejecución de un con el cargo. Presidente Zelaya. En enero hubo una crisis legislativa y que todavía no se han sellado esas fisuras. Pero le diré algo, en esto no tenemos discrepancia. Yo apoyo al coordinador general que los ministros que están por el PSH se alineen con su jefa, Xiomara Castro Zelaya, o que se vengan a libre. Pero si se viene a libre, el doctor Matius tiene que aceptar las PAE, las pastillas anticonceptivas de emergencia, que están dentro de la minuta doctrinaria de Libertad y Refundación como una agenda feminista. Si se viene, el ministro Barquero también tiene que ser antiimperialista, como lo dicen los estatutos del Partido Libertad y Refundación. Si se viene a libre, Luis Redondo, si se viene, tiene que ser pro-constituyente. Tiene que quemar la bandera de Estados Unidos. Además de esto, no es necesario quemar una bandera. Una bandera no representa, eso para mí es una falta de respeto. Antiimperialistas como lo fueron los propios Estados Unidos, fueron antiimperialistas contra el imperio británico y se independizaron. Entonces creo yo que deben de poner, si no aceptan estas condiciones, poner en disposición sus cargos, tanto salud, tanto ¿Y los diputados de Barquero. PSH en el Congreso? En el caso de PSH, ahí si el diputado Luis Redondo no se viene a las filas de Libre o no apoya a la presidenta de la República, pues tendrá que hacer lo que dice una gran parte de la población, una nueva votación, porque como dice la doctora, aquí se ganan con votos y con democracia, una nueva elección en aunque en el eso Congreso es lo que Nacional. dice la ley orgánica, se escoge por 4 años. Es que nunca se ha escogido ahí, esa junta es ilegal. Yo creo que la alianza está rota, lo lamento. Creería que sería lógico y natural que se le exija a los funcionarios que están en los cargos de ministros que definan su posición política en el sentido de quedarse con el narralismo o migrar al Partido Libre. Creería que Luis Redondo va a correr la misma suerte y creería que la Junta Directiva del Congreso, tal como lo dice la información que tú tienes, van a tener que tomar la decisión respectiva. Es natural, yo creo que esta responsabilidad hay que imputársela al ingeniero Salvador Narrala, que rompe la alianza desde el momento en que critica al gobierno. No podemos estar exigiendo y atacando al mismo tiempo, es decir, es las leyes del comportamiento. Y creo que también hay que definir claramente que el hecho de que Xiomara nombre conjuntamente con él el nombramiento de los ministros está fuera de la ley. Creería que la presidencia y la república debe mantenerse absolutamente pura, absolutamente incólume en el sentido de defender la independencia del cargo. Pero si uno es presidente y tiene que consultar con otro, la Constitución no lo permite. Narrala dijo en una entrevista que le hicimos cuando él era candidato y le dijo una compañera mía, le dijo, Narrala, pero dicen que si usted gana va a gobernar Mel Zelaya. ¿Cómo? Lo que se firma se rompe, dijo Narrala. Honduras es un país presidencialista y el que va a mandar es Salvador Narrala. Entonces... Y un papel, aunque sea una escritura pública, es eso, un papel y se rompe, no dijo. vale. Eso y yo le voy a decir algo, yo no mandé a entrevistar a Narrala por eso.
La periodista, buena periodista, yo la mandé a entrevistar porque el Pino había emitido un comunicado. Entonces anda a buscar a narrarla cuál es su reacción. Y la zampada de las hipotas le dice, oigan, pero es que usted no va a mandar nada, que va a mandar mail, y dijo eso, que los papeles firmados se rompen. Así dijo él. Sin embargo, Libre le ha cumplido que a cabalidad. Se rompen y que Honduras es un país presidencialista. Que el presidente iba a ser él y que solo él iba a mandar. Pero ahora el ingeniero tiene otro discurso. Nos vamos, la abogada Fátima Mena, sus comentarios finales. Gracias por su participación. La abogada por el Departamento Cortés, diputada y vicepresidenta del Soberano Congreso Nacional. El micrófono, Fátima. Sí, muchísimas gracias, Raúl. Un gusto haber estado con usted, con el pueblo hondureño, con nuestros compañeros panelistas. Decir de que hay una alianza que como PSH tenemos con el pueblo, una alianza para poder desmontar una narcodictadura, combatir contra la impunidad y la corrupción. Por eso pedimos y queremos enérgicamente que pronto se instale una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad y la Corrupción que sea independiente. Creo que para cerrar, lo más importante es recordarle que vivimos en un Estado de Derecho, a donde en una democracia se necesita respetar el principio de separación de poderes. Y que es responsabilidad de todos nosotros asegurarnos que podamos reconstruir ese Estado de Derecho que fue cooptado por malas mañas dictatoriales y por el vínculo con el crimen organizado. Hoy es nuestra obligación demostrar que somos diferentes. Y como PSH, vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta este momento, apoyar todo lo bueno para el país, pero con esa misma contundencia vamos a señalar y condenar a aquellos que consideremos que va contra los intereses del pueblo hondureño y que va en contra de un Estado de Derecho verdaderamente democrático. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias a la diputada Fátima Mena. Doctora. Bueno, recuperar el país es un camino largo y tortuoso. Indudablemente comenzamos con una alianza sacando al narcotraficante que gobernaba nuestro país y obviamente habrá que seguir construyendo. El Partido Salvador de Honduras lo tiene muy claro cuál es el camino a seguir para recuperar la patria, trayendo una comisión de lucha contra la impunidad y la corrupción que juzgue a todos, gobiernos anteriores y que vea al gobierno actual también, para que juntos podamos construir esa patria que todos anhelamos. Lo tenemos muy claro, creo que hay que seguir dialogando, pero y acompañando lo que se plantee y que sea bueno para el pueblo. Nuestra alianza, lo reafirmamos, es con el pueblo, es para el pueblo y por el pueblo. Así que vamos a seguir construyendo patria. El Partido Salvador de Honduras tiene ese compromiso con el pueblo hondureño, siendo el fiel de balanza y no yéndonos con esas cuestiones ideológicas que en nada nos abonan. Gracias a la diputada, la doctora Suyapa Figueroa, actualmente diputada por el Partido Salvador de Honduras. Doctor Eliu. Gracias. Quiero decirle que el acuerdo se ha cumplido a cabalidad. Era un acuerdo político electoral para sacar al Juan Orlandismo del poder y se logró. Es más, se le cumplió al PSH, se le dio a empujones a Luis Redondo la presidencia del Congreso Nacional, se le dieron ministerios. Ahora, les damos, yo apoyo lo que dice ya de última hora Raúl Valladares y las autoridades del Partido Libre, que tienen que apoyar a la presidencia. Desde ya, si toman la decisión Luis Redondo, el doctor Matthew, Barquero, de venirse al Libre, les damos ya la bienvenida, pero tienen que aceptar la minuta doctrinaria de nuestro partido. Nadie puede vivir sin ideología. Una persona sin ideología es un cerebro vacío. Y Barquero, si quiere venirse al partido, tiene que ser antiimperialista, así como lo fue los propios Estados Unidos, que consiguió su independencia contra el imperio británico y ahora es una de las democracias más fortalecidas, la democracia norteamericana. El doctor Matthews, si quiere venir a Libre, tiene que apoyar la agenda feminista de Libre de las pastillas anticonceptivas de emergencia. Y Luis Redondo, si se quiere venir a Libre, tiene que ser proconstituyente, porque de ahí nace el Partido Libertad y Refundación. Apoyamos a nuestra presidenta Xiomara Castro Zelaya y apoyamos también al coordinador general del Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, en ese comunicado que acaba de lanzar, que tienen
que unirse de verdad a nuestro gobierno de libertad y refundación. Don Rafael Virgilio. La alianza está rota. Celebro el hecho de que hay que definirse, lamentándolo a la vez, lamentando que se rompiera este pacto. Creería yo, siempre tuve la ilusión de que ambas fuerzas eran complementarias, pero el ingeniero Nasralla, con sus declaraciones, con sus ataques, con su inconformidad permanente, ha roto el pacto. Esperamos que siempre quede abierta la puerta del diálogo como debe ser, porque la política es consenso, es acercamiento, es entendimiento. Y creo que los ataques nos hieren a todos. Atacar irracionalmente o racionalmente es dar pasos para la ruptura. Yo creo que el ingeniero Nasralla ha fallado en el sentido de la impulsividad, ha traicionado el pacto, porque siempre las relaciones humanas tienen que basarse en lo racional, el respeto y sobre todo inteligencia para poder sostener un pacto que cree que le convenía a los dos partidos. Vamos a sacar adelante el país, se están haciendo grandes esfuerzos para eso. En el sector de energía ha habido muchísima estabilidad y esperamos mejor suerte para todos. Bien, cierro con esta información de última hora que manejo con mis fuentes. Vaya a poner... Última hora. ¿Qué me tomo? Ve, ya me va a armar relajo aquí, Silvia. Es que hay que saber distinguir qué es una elección, qué es un cargo. Un cargo fue el que dio Xiomara Castro. Cuando Xiomara de Libre apoyó a Luis Redondo, Barquero y José Matius. Redondo para presidente del Congreso, Barquero ministro de Desarrollo Económico, Matius ministro de Salud. Salvador Nasralla fue el que propuso a Luis Redondo y Xiomara lo apoyó, y lo apoyó todo Libre a pesar de las fricciones que se dieron en Libre por cumplirle al PCH, dicen las autoridades del gobierno y de Libertad y Refundación. El tema de si está rota la alianza, se tiene que tomar medidas porque cada cargo y la propuesta de refundación. La pregunta es, ¿está rota la alianza, sí o no? Si está rota, ¿se van a retirar de los cargos por vergüenza, sí o no? ¿O se van a unir al gobierno de Xiomara, sí o no? Somos el gobierno de la refundación. Ellos dicen que le hicieron trampa a los diputados del Partido Salvador de Honduras, pero no hicieron trampa para la presidenta, no hicieron trampa para los alcaldes, solo a ellos les hicieron trampa. La verdad es que no tienen más de 10 diputados frente a 50 de Libre. En las democracias las minorías se pegan a las mayorías. El tema es, si está rota la alianza, se deben retirar o se quedan apoyando el gobierno. Pónganse claro, 12 millones de lempiras, 48 millones en el periodo se le asignaron a Salvador Nasralla. Que devuelva los fondos también Salvador Nasralla. Los ministros del Partido Salvador de Honduras que definan, tienen que irse al lado de Xiomara luego de los cuestionamientos que Nasralla ha hecho al gobierno y a la presidenta. Y don Luis Redondo también tendrá que tomar su decisión en el Congreso Nacional de la República. Diputadas independientes como la doctora Suyapa Figueroa, que está aquí, la he escuchado inclusive cuestionar algunas acciones de los miembros de su bancada, pues ella tomará su decisión, igual que la honorable diputada Fátima Mena, que ha participado esta mañana. Brevemente cierro con la diputada Silvia Ayala, porque ya me amenazó hacerme la protesta de hoy. Bueno, licenciado, gracias. El Partido Libre desde el momento de su fundación ha demostrado su enorme desprendimiento y capacidad de construir consenso. Se entregó después de haberse ganado una candidatura a la presidencia de la República el año 2017 para que encabezara la alianza el ingeniero Nasralla.
el noviembre anterior se suscribió un acuerdo de alianza, aun cuando ya estábamos posicionados encabezando las encuestas. Y eso se hizo porque tenemos precisamente esa convicción de que debemos construir esta patria juntos. En este momento, quien ha roto la alianza es el ingeniero Salvador Narrala al constituirse en uno de los principales atacantes críticos del gobierno del que él es parte. Las personas que son parte de este gobierno, que somos parte de este gobierno, por ética, por dignidad, pero sobre todo porque el acuerdo se suscribió en torno de un programa de gobierno, debemos compartir, defender esta propuesta, porque si queremos comportarnos como oposición, pero queremos seguir teniendo las prebendas de ser cogobierno, esa es una actitud que no es correcta. Así es de que la invitación es a que asumamos las consecuencias de las acciones que hacemos, que asumamos la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, porque no puedo estar criticando un gobierno y quererse seguir siendo funcionario del mismo. El pueblo hondureño sabe que Libre va a continuar con la misma determinación que lo caracteriza hasta lograr mejores condiciones de vida para el pueblo hondureño. La convocatoria, para leerla, esto es importante también, pongan atención a esta convocatoria que vamos a darle lectura. Edith, no están amables, no, convocatoria, es ahí que hay una conferencia de prensa de parte, eso no es, eso es la elección del directorio de Narrala, donde él es presidente y su esposa Iroska quedó como vicepresidenta en el partido Salvador de Honduras. Eso es nepotismo. ¿Cómo? Nepotismo, ¿eh? Nepotismo. Bien, hay una convocatoria a las 9 de parte de las autoridades que forman la Junta Nominadora para los magistrados de la Corte Suprema. Lo voy a resumir fácil. Se rompió la alianza, ya no hay alianza entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras. Los ministros Pedro Barquero, José Manuel Matius, deben irse a apoyar a Xiomara, porque es su jefa. Y Luis Redondo, presidente del Congreso, también tendrá que tomar una decisión de apoyar la postura de Xiomara Castro para de repente mantenerse ellos, o hacen como hizo Rafael Padilla, se van y se juramentan en Libre, como lo señaló la diputada. El que quiera seguir en la chamba, sea en el Congreso o sea en el Ministerio, vaya y juramente. No, en el Congreso no, porque es de elección popular. En el Congreso no, es un poder independiente. Pero el Congreso solo ganó con 44 votos, entonces tenemos no el importa, momento de legalizarla. Pero y que no, si él se pasa Libre, vamos a tener con un voto se hace mayoría. Y si, pero se puede pasar a Libre. Claro. Sí, no, claro, es decisión de él. Por eso. Claro. Tiene que ser proconstituyente. Bien. El que quiera estar en el gobierno tiene que apoyar a la presidenta Xiomara Castro. Cero constituyente. Y el que no, que es aparte. Esa es la decisión. Buenos días. Así está Honduras. Buena semana. Está entretenida la cosa.